diálogo con nuestro invitado. Se trata de Gustavo Isch, es un analista, ¿verdad? Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? Luis Padilla y Jennifer, Carrera. no me acuerdo, ¿cómo? Carrera. Jennifer Carrera. Jennifer Carrera, Dígale, Gus, te por favor. saludamos. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Buenos días, Jennifer. Qué gusto verte después de algún tiempo y ejerciendo tu profesión. Gracias. Como siempre, muy profesionalmente. Buenos días, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, Gracias, Gus. Un saludo a toda la audiencia, además, Muchísimas obviamente. gracias, Gus. Un gusto volverlo a ver y ahora de este lado. Gus, hacíamos una pequeña apertura respecto al gran paraguas de lo que sucede en esta crisis. Y quisiera comenzar por el último. El gobierno lo sigue defendiendo. Envían ayer un comunicado por parte del presidente de la República y terminan planteando, y esta postura persiste respecto a que fue lo correcto, como el fin justifica los medios, Gustavo. No, la narrativa del gobierno obedece a la estrategia del gobierno y la estrategia del gobierno se afincó en un riesgo muy grande, que es el de haber provocado un incidente de semejante dimensión, en razón de que la curva de caída en la aprobación de su gestión podría haberle ocasionado muchos problemas en cuanto al éxito que pretende lograr en la consulta popular, al apoyo que pretende lograr frente a la consulta popular. Y porque si es que Glass finalmente era en su condición de asilado, obtenía el salvoconducto y salía del país, eso, según la narrativa del régimen, habría sido un insulto para todos los ecuatorianos que estamos a favor del combate a la corrupción, que estamos hastiados de la impunidad, pero lamentablemente esa apuesta genera algunos efectos muy negativos. Primero, eh, evade el debate sobre los temas fundamentales de la consulta, que es lo que al gobierno le interesa en el fondo, desde mi perspectiva muy personal, y que están contenidos en las dos últimas preguntas, porque las anteriores preguntas de la consulta ni siquiera tenían que ser objeto de este proceso, porque fácilmente podrían haber sido tramitadas en la Asamblea. Las dos últimas preguntas de la consulta tienen que ver con las reformas al Código Laboral y con la mediación internacional en los casos, en los conflictos de inversiones extranjeras producidas en el Ecuador. Ambas preguntas tienen una connotación y unas implicaciones sumamente complejas para la vida del país y realmente eso es lo único que en definitiva le interesaba al gobierno. Las otras preguntas son cargadas de obviedad y además van a ser, los votos van a ser escrutados por un organismo que tiene apenas el 17% de credibilidad, que ha estado durante años bajo sospecha. ¿No? O sea, no nos olvidemos de los apagones, no nos olvidemos de las impugnaciones, de la repentina caída de votos de ciertos candidatos y la subida de otros. O sea, es un ambiente político electoral muy confuso. Tenemos, en segundo lugar, un presidente candidato. El presidente dijo el 7 de noviembre, si no me equivoco, del 2023 en Washington, al foro de tenedores de la deuda, inversionistas y acreedores, que la sostenibilidad de su proyecto, él era un presidente de transición en ese momento, que la sostenibilidad de su proyecto estaba supeditada a su reelección en el 2025. Es decir, la comunicación y la gestión del gobierno ha estado anclada a una campaña publicitaria en la que elude el debate de los temas fundamentales, elude el incumplimiento de sus promesas de campaña. El presidente había ofrecido no seguir explotando el bloque ITT, que estaba generando gran afectación al medio ambiente en el Yasuní, incumplió esa promesa, prometió no subir los impuestos, incumplió esa promesa, prometió crear fuentes de empleo, sobre todo para los jóvenes, dijo que había creado 60.000 y sus propios organismos estatales que manejan estadística demostraron que en realidad lo que había ocurrido en los 3 primeros meses del gobierno, si es que aceptamos que creó 60.000 fuentes de trabajo, es que más de 120.000 ecuatorianos habían perdido su trabajo, entre otras cosas, porque ya empezaron los despidos. Bueno, una serie de circunstancias que estaban gravitando en la esfera pública hasta que se produce la incursión de las fuerzas de seguridad nacionales
por un tema doméstico, es decir, por un tema interno en la Embajada de México, violentando no solamente los principios de inviolabilidad y de extraterritorialidad que garantizan el establecimiento de las embajadas y los consulados de todos los países del mundo y que están normados por el Convenio de Viena y que el Ecuador también ha suscrito, pero ocurre que en medio del cálculo electoral y de la coyuntura se olvidan de lo que han firmado y con una narrativa de hay que defender la soberanía, hay que seguir combatiendo a la corrupción, cometen una apuesta sumamente riesgosa. En estos mismos momentos, recordemos que el año 2023, más de 70.000 ecuatorianos habían migrado a México. No sabemos si para quedarse allí, si es que era posible, o para avanzar hacia Estados Unidos. Fueron deportados en el mismo año más de 26.000 compatriotas. Y en este momento, dada esa medida tan audaz, tan inaudita del gobierno ecuatoriano, están en la más absoluta indefensión los migrantes ecuatorianos. Como están también en la incertidumbre, en la indefensión, nuestros comerciantes, nuestros industriales, nuestros emprendedores, porque no sabemos si aparte de las sanciones diplomáticas que podrían venir, porque el rechazo ha sido global, ¿no? Ni siquiera Maduro se ha atrevido a incursionar, a atacar la embajada argentina en Venezuela, donde están asilados algunos venezolanos. Ni siquiera Pinochet se atrevió a hacer eso en la década de los 70, ¿ya? Pero tenemos un gobierno que cada día nos sorprende más y no sabemos si hay alguna estrategia, si es que existe, no hemos sido informados, no hay socialización, si es que existe esa estrategia, para proteger a nuestra industria, a nuestro comercio, a nuestra agricultura, a nuestros emprendedores, en el caso de que se produzcan sanciones de carácter económico, que bien, incluso podrían venir unilateralmente de México, dado el enorme poder económico y diplomático que tiene en la región, solamente comparable con Brasil. Sí, Gustavo, a mí particularmente me preocupa porque coincido en tu análisis, hay estos dos espectros por separado que se deberían analizar. ¿Qué es lo que sucede puertas adentro en el Ecuador, posterior a esta incursión, a esta violación del derecho internacional, del convenio, del Tratado de Viena? ¿Qué es lo que sucede puertas adentro? Los movimientos políticos pues tomaron una postura, definitivamente las alianzas dentro de la Asamblea quedaron en entredicho, prácticamente uno podría adivinar que esto finalizó. Puertas de afuera, en el extranjero, en el exterior, en el concierto internacional, el Ecuador tendrá que dar muchas respuestas para poder restituir la confianza en todos los espacios en donde participa, donde tiene voto. Me preocupa de sobremanera, puertas adentro en el Ecuador, el gobierno está buscando la manera de transmitir un mensaje que llega a un específico interlocutor. La sociedad ecuatoriana probablemente tenga en la inseguridad su principal preocupación, pero es capaz de preferir violentar incluso sus propios derechos como ciudadanos a través de una incursión militar en el espacio de otra embajada. ¿Qué significa, por ejemplo, qué mensaje le está dando, por ejemplo, a los antimineros? ¿Qué mensaje le está dando a los jóvenes que protestarán, a los indígenas, a los jóvenes que protestarán por cualquier aspecto, por la reducción en el presupuesto para la educación, para ese grupo etario que puede verse ahora probablemente en un segmento de riesgo ante el abuso, evidentemente, ante el empleo de la fuerza de parte de la policía? ¿Quién es ese interlocutor que pudiera validar eso, Gustavo? A ver, efectivamente, Luis, los mensajes que está emitiendo el gobierno son absolutamente negativos en el concierto internacional cuanto casa adentro. Solamente pongámonos a pensar, apenas el 2 de abril, José de la Gasca, que es el representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas, había apelado a las normativas del Convenio de Viena
para lamentar, para cuestionar la incursión o el ataque militar israelita el consulado de Irán en Damasco. Ujú. Pocos días después hacemos todo lo contrario. Por eso Sí, es que por eso es la reacción rotunda de la enorme de los países de la diplomacia internacional condenando este hecho. Ni siquiera los Estados Unidos aprueban lo que pasó y lo lamentan y esperan que rápidamente se solucione. Internamente, preguntémonos si este gobierno ha sido capaz, por un cálculo político y electoral, sustentado en una narrativa, por no decir otra cosa, absolutamente naif, ingenua, que es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos, por el defender la soberanía y por impedir que un condenado de la justicia nuestra evada las sanciones que fueron establecidas por la función judicial y violenta el estatus de asilado político. ¿Qué pueden esperar los mineros? ¿Qué pueden esperar los ambientalistas? ¿Qué pueden esperar las organizaciones sociales, los partidos políticos? Todos quienes tengan un nivel de oposición razonada, en el que no estén conformes con la gestión del régimen. ¿Qué pueden esperar de lo que pueda pasar si no ha tenido ningún empacho en hacer lo que hizo frente a un país tan fuerte como es México, rompiendo además, afectando los lazos de hermandad entre los pueblos, porque este no es un tema entre López Obrador o Daniel Noboa, este es un tema que afecta a una relación históricamente fraterna y muy sólida entre ambos pueblos. Ahora, además, se abre un frente en la Asamblea porque se rompe el acuerdo de gobernabilidad, entre comillas, que él mismo gestó, en el que estaba integrado por su movimiento ADN y por el Partido Social Cristiano y el bloque más fuerte de la Asamblea, que es de la Revolución Ciudadana. Y en esa narrativa pretende hacernos creer a los ecuatorianos que los que no estemos de acuerdo con la consulta o con algunas de las preguntas de la consulta somos correístas, somos aliados de la delincuencia, somos aliados de los cárteles del narcotráfico, porque eso es lo que ha dicho, y además utilizando términos muy insultantes a los ciudadanos que pueden tener una apreciación simplemente distinta a la del gobierno, ujú. repitiendo lo mismo que hizo a su tiempo Guillermo Lazos. Son casi idénticos en el manejo de la comunicación y de la política. Este es un claro ejemplo de un gobierno 2.0. Lo único que se diferencia del gobierno de Lazo es en la edad. Pero no nos olvidemos que Lazo pescó votos en el target al que pertenece el actual presidente, el llamado grupo de los millennials, para poder captar un porcentaje indispensable para pasar a la segunda vuelta y luego ganar las elecciones. Y el presidente es nativo de esa esfera digital. Entonces la comunicación se maneja de una manera virtual, de una manera parcial. Los debates importantes de la falta de empleo, de la desatención al frente social, de la afectación al medio ambiente, de la potencial indefensión de nuestros industriales, de nuestros comerciantes, en medio de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con China, que es una potencia que ha sido señalada por varios organismos internacionales, incluso por la misma CEPAL, como un actor que no suele cumplir sus compromisos, que contamina el medio ambiente, que afecta a las políticas laborales de los países y en cambio esos temas y entre otros muchos han sido licuados por lo que pasó en la Embajada de México bajo el argumento, bajo la narrativa de que estamos combatiendo el conflicto armado, de que estamos en contra de que una persona que ha sido enjuiciada y condenada evada la justicia y que por eso hemos hecho lo que hemos hecho. Me parece que es impresentable en términos de política internacional lo que hemos hecho y que en términos de la política interna es altamente riesgoso. Pero en política, como dijo el Yuro Córdoba, al menos en este país, se puede tostar granizo.
Sí. Se está apostando a que la consulta sea favorable al régimen, al presidente candidato, y eso será un empujón muy importante para su campaña, que insisto, su campaña presidencial empezó en el 2023, en noviembre del 2023, tenga éxito en el 2025. Vamos a ver qué pasa con la oposición, vamos a ver qué pasa con Sí, los otros actores, vamos a ver si la ciudadanía responde a las situaciones que se están ya produciendo, a los impactos que están produciendo, por lo que sabíamos que todos iba a pasar, es decir, el incremento del impuesto al valor agregado, que es un impuesto recesivo y que independientemente de que se diga o se haya puesto en el papel, se haya decretado que no va a afectar a la canasta básica de los ecuatorianos, que no va a afectar productos de consumo vital para los ecuatorianos, históricamente es un proceso que siempre se repite. O sea, podemos decir todo lo que queramos en términos de que no va a pasar nada con la situación económica de las familias más deprimidas o de las clases medias, pero el solo anuncio de que se va a incrementar el IVA produce un efecto recesivo. No se diga su aplicación en firme en la campaña presidencial. Con esto concluyo. En la segunda vuelta, recuerdo perfectamente cómo el candidato le decía a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, candidata, ¿va usted a incrementar en 14% el IVA? Y le insistía y le insistía y le insistía con esta pregunta, porque él había prometido no incrementar el IVA. Es una de las cosas que incumplió después de haber sido candidato cuando asume la presidencia. Hay que ir midiendo permanentemente cómo la opinión pública y la esfera pública va cambiando su eje de atención, que el gobierno pretende que se gire básicamente alrededor de la crisis diplomática y nuevamente regrese el debate, regrese la atención a estos temas tan gravitantes, tan delicados, tan susceptibles para la enorme mayoría de ecuatorianos y que no han sido tratados, no han sido tocados y no han sido mejorados en estos meses por el actual régimen. Gustavo, y en el sentido de uno de los ejes que abordabas, ¿qué va a pasar con la Asamblea? Ahora ya se ha puesto esta oposición franca por parte de la Revolución Ciudadana, ya se han tramitado 5 proyectos económicos urgentes, se vienen nuevos juicios políticos a las autoridades que ya se presentaron, gobierno, a la canciller también. Novoa ya no necesita a esta bancada, a la primera, a la primera minoría o cuál es la perspectiva en este sentido del trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo. A ver, entiendo yo que el Ejecutivo estará operando activamente a través, no sé de quiénes, como suele ocurrir con los bloques de la Asamblea y con los líderes de los partidos políticos representados en la Asamblea. Los acuerdos los acuerdos de gobernabilidad son sinónimo de pactos, pactos de la regalada gana o como se les quiera llamar, en los que se reparten canonjías, se reparten beneficios a ciertos grupos que no han sido incluidos o que han sido muy débilmente incluidos, en este caso en las comisiones legislativas o por fuera de la legislatura en algunos otros espacios de gestión pública. Eso es público y notorio. Entonces, pueden estar en este mismo momento tramitándose esas nuevas alianzas para no necesitar al bloque de la Revolución Ciudadana. Ahora, lo que yo veo es que dada la composición y la fragmentación que existe en la Asamblea, los intereses de los grupos diversos que están representados en la legislatura, los intereses de las élites económicas que están detrás de muchas de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea, pero que nadie, que nadie los conoce a través de los medios, ¿no? Porque aquí están en juego espacios como estratégicos, como las telecomunicaciones, como la explotación minera, como la explotación petrolera, solamente por situar tres de los campos de interés de estos grupos de presión que
juegan también políticamente y que se expresan luego en las posiciones de los distintos bloques que se conforman en la legislatura. Eh, Dada esa composición, siempre uno de los tres bloques, ADN o a la Revolución Ciudadana o el Partido Social Cristiano, eran indispensables para la aprobación de los proyectos económicos urgentes. Ahora, obviamente, el gobierno ha cambiado su mirada hacia el aporte que le pueden ofrecer otras bancadas, fundamentalmente la de Construye, y presumo yo que por estrategia a, a romper una visión o una conducta unánime de parte del bloque conformado por el Partido Social Cristiano, porque se están jugando demasiados intereses por fuera del legislativo y en el conjunto de la administración del Estado. Eh, Hay mucho, en resumen, hay muchos grupos, muchos personajes, muchos sectores que tienen mucho que perder o mucho que ganar, y muchos actores que tienen un largo rabo de paja que necesariamente tiene que ser manejado en términos en los que no les generen problemas y más bien haya una situación redituable para que funcione una nueva mayoría en la Asamblea. Insisto, el riesgo tomado por el gobierno con haber generado la crisis diplomática es apostar a generar una cohesión ciudadana alrededor de su narrativa de defensa de la soberanía y de oposición a la delincuencia, sobre todo a la impunidad política, y a identificar maniqueamente a toda persona que no esté a favor de la consulta o de una o de algunas preguntas de la consulta como que fuesen correístas. Y en realidad eso no es así. Claro. Hay muchísimos ecuatorianos, en los que me incluyo, que no por tener una opinión distinta podemos ser tachados de correístas. Un llamado entonces, digamos, a que la ciudadanía que nos está escuchando reflexione por su propia cuenta. No está, digamos, dicho ni determinado que exista una afiliación política con ninguna de las posiciones que tenga usted ante la consulta que se viene pronto. Gustavo. Gabinete adentro, basado un poco en experiencias de crisis anteriores en distintos gobiernos. ¿Qué debe pasar? Por ejemplo, con la ministra del Interior, con la ministra Canciller de la República. Yo adivino un poco porque la canciller, Gabriela Sommerfeld, dijo en una entrevista que su papel ha sido de asesorar y de informar, y después, Con razón. evidentemente, de asumir la decisión que se haya tomado al interior del gobierno, pues, y salir a defenderla. Pero sí que dijo, finalmente, que fue un acto violatorio a la Convención de Viena. Y incluso le preguntan qué hubiera pasado, hubiera sido menos grave que ustedes aborden a un vehículo de la embajada, y dijo hubiera sido lo mismo. Entonces, hubiera sido la misma violación, dijo literalmente. ¿Qué va a pasar internamente? Tal vez piensan quemar algunos barcos en este gabinete. Creo que todo dependerá de los resultados de la consulta. Y recuerden lo que dijo Joseph Stalin el siglo pasado, el dictador, el sanguinario dictador de la Unión Soviética. No importa quién tenga los votos, lo que importa es quién cuenta los votos. Y si después de los resultados de la consulta, los votos que se cuentan son mayoritariamente afirmativos, eso será un espaldarazo para la candidatura a la reelección del gobierno, y difícilmente veo yo que haya una posibilidad de hacer un mea culpa, una evaluación de las equivocaciones que se han cometido en estos meses alrededor de la gestión del Ejecutivo, y que en las que están incursas, como usted bien señala, la actual canciller, la ministra del Ambiente, la ministra del Gobierno, porque, a ver, en términos del combate a la inseguridad, hasta ahora no sabemos en qué consiste el Plan Fénix. No es que queramos conocer los detalles, eso es decir que queremos conocer los detalles es una ingenuidad, es otro insulto a la inteligencia de los ecuatorianos. No va por ahí. Pero gobiernos como Estados Unidos o como cualquier gobierno que tenga
dos dedos de frente antes de ser electo y son candidatos y cuando ya son electos dicen, informan a la ciudadanía qué van a hacer en economía, qué van a hacer en comercio, qué van a hacer en materia de seguridad, qué van a hacer en materia de migración. Aquí nomás todo se maneja en secreto, no sabemos si es porque no hay estrategia o porque la estrategia es inconfesable. Entonces, un recambio, además, en el Ministerio del Interior o de Gobierno, porque ahora está ejerciendo ambos ministerios una sola persona, supone para una gestión y una decisión, una evaluación madura por parte del gobernante, diferenciar ya esos dos ministerios, porque se han cometido también allí algunos errores, algunos desaguisados, porque la política tiene que estar separada en términos de la gestión del combate a la delincuencia. Una cosa es tramitar la política con la asamblea, con los municipios, con los poderes locales, en fin, con todo el aparato público, y otra cosa es combatir la delincuencia o las amenazas externas o internas. Para eso existe un Ministerio de Gobierno y para eso existe un Ministerio del Interior. Y hasta ahora siguen ejerciendo las mismas funciones la misma persona. Y en el Ministerio del Ambiente, o sea, es impresentable lo que ha ocurrido. Yo no me voy a cuestionar a la ministra, a la persona. Es una joven de 26 años cuyo currículum ha sido puesto en entredicho muchísimas veces para asumir una cartera de Estado tan delicada como es la del medio ambiente. Pero sin embargo, ahí está. Si la actual canciller ha asesorado al presidente y luego se ha tomado la decisión para que ella lo ejecute, qué bueno, pero sería bueno saber quién le ha asesorado a la canciller, porque la canciller no tenía ninguna experiencia en el ámbito de la esfera diplomática. Es una canciller que viene del sector privado, que creo que había manejado dos empresas de aviación Ujú. y no sé si alguna otra experiencia en el campo de la esfera privada, pero eso no avala una adecuada gestión, conocimiento y asesoría en un ámbito tan delicado como es el de las relaciones internacionales y la diplomacia. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Por eso está pasando lo que está pasando. Gustavo, nos falta tiempo, siempre nos va a faltar tiempo para comprometerle en otro momento que nos vuelva a acompañar. Encantado, siempre muy gustoso y honrado de estar en este espacio de comunicación y en Radio Municipal, además con la audiencia que siempre nos sigue. Muchísimas gracias, Gustavo, que tengan una excelente jornada, un gusto haber dialogado nuevamente con usted. Un gusto también para mí. Muchísimas gracias nuevamente. Estuvo con nosotros Gustavo Ich, quien es estratega comunicacional, consultor político, con quien